Gracias, hermanos, a Dios porque nos permite seguir estudiando el libro de Génesis. Y como sabrán, hermanos, ya acabamos de estudiar los 6 días de la creación, ¿no es cierto? Pero nos falta un día de la semana, que es el día séptimo de la creación. Ya que nuestro propósito, hermanos, era estudiar toda la semana de cómo Dios fue creando las cosas, pero también hubo un día séptimo. ¿Ok? Así que acompáñame a Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Estas palabras, hermanos, del día séptimo y del reposo de Dios, estas palabras tienen un contexto. ¿Cuál es el contexto de estas palabras, hermanos? El día 6, ¿no es cierto? Dios acabó el día 6 y enseguida en el día 7 habla del reposo, ¿no es cierto? Y vean, ¿cuál es el contexto del día del reposo? Génesis 1, versículo 26, vean lo que dice Génesis 1, atrasito, Génesis 1, versículo 26. Este es el contexto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Este es el contexto, hermanos, de Génesis 2, versículo 1 al 3. Y nota, hermanos, que Moisés habla aquí en Génesis 1, habla de la naturaleza del ser humano y del propósito del ser humano. Lo primero que podemos ver, hermanos, es que Dios habla que Él hizo al hombre y a la mujer, ¿cómo? A su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa que el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios? Significa, hermanos, que tanto el hombre como la mujer tienen aspectos donde se parecen a Dios, por decirlo de una manera muy simple. Tienen aspectos donde se parecen a Dios. Así como los hijos se parecen a su papá o a su mamá en algunos aspectos, bueno, así el ser humano, en algunos aspectos nosotros nos parecemos a Dios. Ciertamente sabemos, hermanos, que Dios tiene algunas características que no comparte con nadie. Él tiene algunos atributos que no comparte con nadie. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de ellos? Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos, ¿no es cierto? Él es omnisciente. O sea, Él conoce todas las cosas. Nosotros no conocemos todas las cosas. Pero, hermanos, sí hay aspectos en los cuales nosotros nos parecemos a Dios. Por ejemplo, Dios tiene un intelecto, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos un intelecto. Dios tiene una voluntad. Nosotros también tenemos una voluntad. Dios tiene un raciocinio en el cual Dios, con ese raciocinio, piensa y hace lo que quiere hacer. Así también nosotros tenemos un raciocinio y tenemos una voluntad propia en la cual nosotros hacemos lo que queremos hacer. Pensamos y lo hacemos, ¿no es cierto?
Dios tiene sentimientos. Nosotros también tenemos sentimientos. Dios tiene una conciencia de sí mismo. Nosotros también tenemos una conciencia de nosotros mismos. Y hermanos, podemos seguir y seguir con más atributos que Dios tiene y que a la vez nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto, hermanos, aunque el texto no lo dice aquí en Génesis 1, nosotros somos hechos a la imagen de Dios para darle la gloria a Dios con nuestras vidas. Por eso Dios nos hizo a su imagen, para que nosotros seamos un reflejo de Él en este mundo y así Él reciba la gloria por nuestras acciones, por nuestra vida. Es parte también de nuestro propósito. Por ejemplo, tu hijo o tu hija es brillante en hacer algo, es grandiosa en hacer algo, y un amigo tuyo lo ve en hacer eso que es grandioso, y tu amigo dice: qué grandioso hijo tienes, de tal palo, tal astilla. Esa persona está alabando a tu hijo o a tu hija por lo grandioso que es, ¿no es cierto? Pero indirectamente también te está alabando a ti, porque él está diciendo: lo bueno que es tu hijo o tu hija es porque se parece a ti. De la misma manera, hermanos, aplica para Dios. Porque originalmente estábamos hechos para glorificar a Dios con nuestras actitudes. Así como nosotros nos comportemos, así vamos a reflejar al Dios eterno. Y originalmente Dios lo había previsto así. ¿Sabes algo, hermanos? Si el pecado nunca hubiera entrado al mundo, todos los seres humanos habíamos reflejado la gloria de Dios de manera perfecta en nuestras actitudes, en nuestras acciones. La idolatría nunca hubiera existido y la gloria solamente sería para Dios, porque ese es nuestro propósito como seres humanos, reflejar a Dios para su gloria, para que Él sea exaltado sobre todos. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En segundo lugar, hermanos, vemos aquí en Génesis 1 también que no solamente Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, sino que también aquí en Génesis 1 Dios les da trabajo, ¿no es cierto? Dios le dio trabajo a Adán. Vean versículo 28. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Esto también es parte de la imagen de Dios en nosotros. Porque, hermanos, nosotros somos hechos igual a Dios porque Él es un Dios que obra y un Dios que actúa, un Dios que trabaja. Y por lo tanto nosotros tenemos el deber de actuar, de obrar, de trabajar, pero para su gloria. Porque recuerda, nosotros somos un reflejo de Él. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza para reflejar sus actitudes en nosotros. Dios también nos dio la capacidad de actuar, de obrar, de trabajar para su gloria. Y entendiendo esto, hermanos, tengo una pregunta para ti. ¿Debía el hombre, el ser humano, trabajar sin descansar los 7 días de la semana? Los 365 días del año. ¿Ellos tenían que trabajar todos los días? ¿O Dios estableció un patrón de descanso para que el hombre siguiera ese patrón de descanso? Hermanos, sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y Dios le da trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿el hombre tenía que trabajar todo el tiempo sin seguir un patrón de trabajo-descanso? ¿Él tenía que trabajar siempre? Bueno, para responder esa pregunta, hermanos, tenemos que profundizar en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Que dice, lo volvemos a leer, Génesis 2, versículo 1 al 3, que es nuestro texto a estudiar. Vean, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nota algo importante.
Estos 3 versículos enfatizan una palabra, la palabra reposó. ¿No es cierto? Siempre está y reposó y reposó. Ahora, reposó en hebreo, hermanos, es sabat. Es sabat, que literalmente significa cesar o acabar. Cesar, acabar, reposar. Sabat, eso es lo que quiere decir sabat, reposó, cesó, cesó. Ahora, con estas palabras, hermanos, de reposó o de cesar, con esto no quiero decir que Dios estaba descansando, ¿ok? No quiere decir que Dios estaba descansando, porque imagínate, todo lo que hizo Dios en 6 días, entonces, pues estaba cansado. Y él tenía que tomar un descanso, porque estaba cansado de todo lo que había hecho. No, hermanos, eso no significa esta palabra. ¿Por qué sabemos que Dios no estaba cansado? Por lo que dice Isaías 40:28. Acompáñame a Isaías 40:28. Vean lo que dice Isaías 40:28. Isaías 40, el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28, dice así la palabra del Señor. Escucha. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y escucha, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nota que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días, dice Isaías, que Él no se cansa. Él no se cansa. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Él no tiene la necesidad de tomar unas vacaciones. Él no tiene la necesidad de recrear sus fuerzas nuevamente. Porque sus fuerzas, hermanos, nunca se acaban. Él nunca se cansa. Y la frase reposó Dios no significa que Él tomó un descanso. No significa que Él entró en un periodo de inactividad, no. Tampoco quiere decir eso. La frase y reposó Dios tampoco quiere decir que Dios dejó de hacer nada, que solamente se quedó ahí sentado en su trono sin hacer nada. No, hermanos, no significa eso. Hay una historia, hermanos, donde el Señor Jesucristo sana a un paralítico el día sábado y los fariseos lo atacan porque violó el sábado. Pero nota la respuesta que les dio el Señor Jesucristo. Acompáñame a Juan 5:17, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Vean lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice así, Juan 5:17. Los fariseos cuestionan a Jesús por violar, entre comillas, el día sábado. Y vean Juan 5:17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nota, hermanos, que desde siempre el Señor Jesucristo se ponía al nivel del Padre, porque Jesús era Dios, ¿no es cierto? Y entonces, vean lo que dice versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Escucha, haciéndose igual a Dios. Nota que Jesucristo nunca negó su deidad. Jesucristo siempre dijo: yo soy Dios. Pero Él dijo, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja. Hasta ahora. O sea, esto quiere decir que desde el 7º día de la creación hasta el día de hoy, Dios está trabajando.
Desde el reposo hasta ahora, Dios trabaja y dice Jesús, y yo también. Y yo también. Hermanos, esta es una realidad. Dios nunca deja de trabajar, porque Dios continúa preservando al mundo que creó, ¿no es cierto? ¿Quién sustenta a todo el mundo? ¿Quién hace que el sol no se caiga? ¿Quién hace que la tierra no gire de un lado a otro? ¿Quién hace que las plantas salgan? ¿Quién hace que llueva? Dios. Dios es el que preserva este mundo. ¿Y sabes algo importante también, hermanos? Dios continúa interviniendo en la historia de la humanidad a través de su providencia. Dios tiene un plan para este mundo y Dios está interviniendo en este mundo para que todo salga de acuerdo a su plan y soberana voluntad. Y de la misma manera, hermanos, Dios continúa con su plan de redención. Dios sigue salvando personas, ¿no es cierto? Dios sigue atrayendo a gente para que más lo conozcan y puedan rendirse a sus pies. Entonces, nota, hermanos, que Dios no solamente está sentado en su trono y ya. No. Entonces, hermanos, ¿cuál es el significado verdadero del reposo que vemos aquí en Génesis capítulo 2? ¿Por qué Dios, hermanos, reposó el día séptimo de la creación? ¿Por qué lo hizo, hermanos? Si ya vimos, hermanos, que Dios no reposó, porque Él no se cansa, Él no necesita vacaciones. Ya vimos, hermanos, que Dios está continuamente trabajando, está involucrado en su creación. Entonces, ¿cuál es el significado verdadero de que Dios reposó en el día séptimo? Les voy a dar unos puntos, hermanos, por el cual creemos que es el significado correcto de que Dios reposó en el día séptimo de la creación. En primer lugar, hermanos, creemos que el verdadero significado de que Dios haya reposado en el día de la creación es porque Dios declaró que su obra se había completado. O sea, en un sentido, hermanos, Dios dijo, todo lo que tenía que hacer, ya lo hice. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 2, vean. Génesis capítulo 2, versículo 1, vean lo que dice. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Nota, esta frase, hermanos, todo el ejército de ellos, resume que desde el primer día hasta el sexto día, Dios creó todo lo que quería crear. Y al reposar en el día séptimo, entonces Él declara que su obra creadora fue completada. Él dice, yo ya creé todo lo que tenía que crear para este mundo. ¿No es cierto? Entonces es la número 1. Dios completa su obra creadora, por eso descansa. Número 2, hermanos, también Dios reposó el día séptimo, escucha, para expresar una satisfacción de deleite por todo lo que había acabado. Por eso también reposó Dios, para satisfacer una expresión de deleite. Vean lo que dice Éxodo 31, 16, para ir entendiendo un poco más. Éxodo 31, versículo 16. Éxodo 31, versículo 16. Éxodo 31, versículo 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Y escucha, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Hay un deleite, hermanos, de que Dios creó todas las cosas. Hay una satisfacción de que Él creó todas las cosas, y por eso Dios le dice a los hijos de Israel, ustedes tienen que descansar, porque Dios creó los días en 6, que Dios creó todo en 6 días y al séptimo cesó y reposó. Hay una satisfacción.
Pero, ¿sabes algo interesante, hermanos? La traducción que yo estoy leyendo es la Reina Valera 60. Y la Reina Valera 60, al final del versículo 17, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Estas son las mismas palabras que encontramos en Génesis 2, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo interesante? La Reina Valera tradujo la palabra reposó. Reposó al final del versículo 17. Pero esta palabra reposó en hebreo no es sabat. No es sabat. No es la misma palabra que encontramos en Génesis 2. Aquí en el versículo 17, hermanos, la palabra hebrea que se utiliza para reposo es nepas. Nepas. Y eso significa reanimarse o renovarse. Reanimarse o renovarse, nepas. Ahora, tenemos que entender algo, hermanos, y espero que aquí no se me pierdan. Dios, hermanos, cuando da su palabra, Él la da con un lenguaje que hace que nosotros podamos entenderla. ¿Ok? Dios cuando inspira su palabra, la inspira de tal manera que cada uno de nosotros podamos entenderlo. Pero aquí, hermanos, no es que Dios está muy cansado. Aquí, hermanos, no es que Dios necesita renovarse para nada. Por eso, hermanos, la misma palabra, hermanos, que encontramos de renovarse o de reposo, aquí la encontramos también en Éxodo 23:12. Vean lo que dice Éxodo 23:12, y ahorita les voy a explicar para entenderlo más, pero vean lo que dice Éxodo 23:12. Éxodo 23, versículo 12. Vean lo que dice: 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio, o se renueve el hijo de tu sierva y el extranjero. Versículo 13, y todo lo que os he dicho, guárdalo, y nombre de otros dioses no me enteréis, ni se oirá de vuestra boca. Nota ahí en el versículo 12 que dice: tu buey y tu asno, y tome refrigerio. Esta palabra de refrigerio, hermanos, es la misma en hebreo que encontramos en Éxodo 31, que es nepas, que es renovarse, reanimarse. Es la misma palabra, refrigerio. Ahora, en Génesis 2, hermanos, realmente cuando nosotros estudiamos el día de reposo en Génesis 2, ahí nosotros podemos ver el amor de Dios. Porque, hermanos, en Génesis 2, Dios nos está diciendo que su deleite, que su satisfacción tan grande fue crear la creación, que se tomó como un refrigerio. Fue un refrigerio para él. Fue una satisfacción tan grande. Fue una renovación tan grande para él cuando vio la creación, que todo lo que hizo en los 6 días de la creación. Ese fue su deleite. Esa fue su satisfacción. Por eso dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo era bueno en gran manera. Era bueno todo en gran manera. Porque, hermanos, esa fue su satisfacción tan grande. Él se sintió como renovado. Como un refrigerio para él fue el ver toda su creación acabada. Y, hermanos, pongan atención. El reposo sabático para el Señor fue un tiempo de placer, fue un tiempo de satisfacción, fue un tiempo de deleite para él, porque él ya había acabado toda su creación. Para entenderlo un poco más, hermanos, en términos prácticos, solo piensa cuando tú estás haciendo un trabajo y tú le inviertes horas, días, porque es un trabajo difícil. Y tú le inviertes horas, días, y estás ahí, trabaje, y de repente
tú terminas tu trabajo. Y entonces cuando tú has terminado tu trabajo, llega esa satisfacción por el buen trabajo que hiciste, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido Dios trabajó, vio su gran creación y Él quedó de manera plena satisfecho, renovado. Él quedó totalmente, hermanos, exaltado por su trabajo perfecto que había hecho. Eso es lo que significa que Dios reposó. Hubo una satisfacción en Dios. Número 3, hermanos, Dios también al reposar mostró a nuestros primeros padres el tiempo de reposo que Él iba a proveer para que así el hombre pudiera descansar si lo obedecía. O sea, Dios le mostró a Adán y a Eva que si permanecían ellos en santidad, si ellos permanecían en obediencia, entonces ellos iban a disfrutar del reposo eterno sin pasar por la muerte. Porque iba a ser un reposo total, un reposo eterno. Sabemos, hermanos, que esa bendición se la perdió Adán y Eva, ¿no es cierto? Porque ellos pecaron. Pero ese reposo sabático, hermanos, es un modelo de lo que vendrá. Es un modelo de lo que ha de ser si tú crees en Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Así lo expresa el autor de Hebreos 4:4. Vean lo que dice Hebreos 4:4. Hebreos capítulo 4, versículo 4. Vean lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 4. Vean lo que dice. Hebreos 4:4 dice así. Porque en cierto lugar dijo, así del día séptimo, escucha, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y vean, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Nota, hermanos, que el autor de Hebreos está comparando el día de reposo de Génesis 2 con el reposo eterno que Dios ha preparado para su pueblo. Entonces, ¿qué significa el día de reposo que vemos en Génesis 2? Significa que es una sombra y figura de lo que ha de venir, que va a haber un reposo eterno para todo aquel que crea en Cristo Jesús. A ellos no reposaron porque desobedecieron, pero dice versículo 9, pero queda un reposo para el pueblo de Dios. Y entonces ese reposo que Dios hizo era una sombra y figura de lo que iba a venir, o de lo que va a venir, porque todavía no pasa. ¿Ok? Y también, hermanos, Dios reposó ese día, escucha, para establecer un patrón que le serviría al hombre hecho a su imagen y semejanza. Para eso también Dios reposó, para establecer un patrón que nos serviría a nosotros los seres humanos. Solo piensa en esto. ¿Dios pudo haber creado todo en milésimas de segundos? ¿Dios pudo haber creado todo simplemente con decirlo? La respuesta es obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, ¿no es cierto? Gracias a que Él es todopoderoso, Él puede crear todo de una manera sorprendente. Es más, solo piensa en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo tomó 5 panes, ¿no es cierto? Tomó unos peces y alimentó a más de 5,000 personas en ese instante. Sin esfuerzo, sin preocupación, de manera rápida, Él alimentó más de 5,000 personas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así de sencillo. Él es Dios. De la misma manera, hermanos, en el pasado, la Trinidad simplemente pudo decir, sea toda la creación, y en ese instante toda la creación se iba a hacer.
y todo hubiera salido. Los cielos, los mares, la tierra, animales, etcétera, todo hubiera salido simplemente con el poder de su palabra. Pero ¿qué pasó, hermanos? Dios escogió hacer el universo y todo lo que contiene en 6 días. Y en el 7º reposó. La pregunta, hermanos, es ¿por qué en 6 días? ¿Y por qué Dios en el 7º reposó? ¿Por qué? ¿Porque estaba muy cansado y necesitaba descansar? No, hermanos. Lo hizo pensando en su creación. Lo hizo pensando en la creación más preciada que Él tiene, los seres humanos. Él lo hizo pensando en Adán y en Eva y en toda la raza humana. Él lo hizo pensando en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú sí te cansas, ¿no es cierto? Porque tú sí te fatigas. Él no lo necesita. Nosotros sí lo necesitamos. Simplemente, hermanos, Dios estableció un patrón para nosotros. Por eso existe el día de reposo, porque Dios estableció un patrón para nosotros. Pero vean algo interesante que dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 2, versículo 27, que en su tiempo llegaremos con nuestro pastor Sergio y él nos podrá adentrar con más profundidad a este pasaje. Pero vean lo que dice Marcos capítulo 2, el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27, vean lo que dice la palabra del Señor. También les dijo, el Señor Jesucristo le está diciendo a los fariseos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, en pocas palabras, el día de reposo fue creado para el favor del hombre, para el bienestar del hombre, para el beneficio del hombre, no para beneficio de Dios, sino para el hombre. ¿Sabes algo interesante, hermanos? Si tú estudias desde Adán hasta José el soñador, si tú estudias la Biblia desde Adán hasta José, en toda esa parte de la historia, jamás vas a encontrar que uno de ellos adoró con el día de reposo a Dios. Ninguno de ellos adoró con el día de reposo al Señor. Porque antes, hermanos, el día de reposo no era una ley. El día de reposo no era un mandato. Para Abraham, Isaac, Jacob, José y el resto del pueblo, para ellos no era un mandato, para ellos no era una ley. ¿Tú sabes cuándo fue la primera vez que Dios mandó que se diera el día de reposo? En Éxodo 16. Y ahí ya estaba Moisés. Y ahí en Éxodo 16, hermanos, cuando tú lo leas en tu casa te vas a dar cuenta que Dios manda el maná para que ellos pudieran comer, porque estaban en el desierto, habían salido de Egipto, necesitaban comer y entonces Dios les manda maná y Dios les dice que todos los días tendrían que recoger ese maná, pero que en el día sexto tenían que recoger el doble, porque en el día 7º no iba a haber maná. Y entonces eso es una sombra y figura de lo que iba a venir. ¿Y qué iba a venir? Los 10 mandamientos. Éxodo 20. Y vean lo que dice Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 20, versículo 8, dice así, Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y esto ya son los mandatos de Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, hermanos, simplemente Dios está diciendo, este es el patrón que yo quiero que ustedes sigan. Y ahora yo les ordeno en mis mandamientos que ustedes sigan este patrón. 6 días trabajarás y al 7º descansarás. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué 6 días trabajo y al 7º trabajo? ¿Por qué? Dice el texto, porque así yo lo establecí. Y así como yo lo establecí, ustedes que son creados a mi imagen y semejanza, ustedes tienen que imitarme a mí. Porque así como yo 6 días trabajé y al 7º descansé, así también ustedes tienen que trabajar 6 días y al 7º descansar. Y entonces Dios establece un patrón para el ser humano. Porque nosotros sí necesitamos descansar. Nosotros sí necesitamos renovar nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, cuando leemos Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, nosotros nos podemos dar cuenta que Moisés hace un énfasis muy grande en el día de reposo. Vean lo que dice, hermanos, otra vez Génesis 2, versículo 1 al 3. Y el énfasis está muy claro. Moisés lo hace con todo el afán, con todo el entendimiento. Él hace ese énfasis y dice Génesis 2, versículo 1, vean, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y escucha, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nota que Moisés da el énfasis en el día 7º, ¿no es cierto? En el reposo del Señor. Porque, hermanos, aquí hay una conexión entre el 4º mandamiento, Éxodo 20, con Génesis 2. Moisés escribió los 2 libros. Moisés escribió Génesis y Éxodo. Entonces, Moisés sabía perfectamente lo que estaba escribiendo y sabía perfectamente que, así como pasó en Génesis, así Dios nos manda en los 10 mandamientos que descansemos para nuestro beneficio en el día 7º. Y Él hace ese énfasis. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, hermanos, es, y piensa en esto porque es importante para entender el día de reposo. ¿Tú qué crees, hermanos, que entendieron los judíos que fueron libertados en Egipto? ¿Tú qué crees que entendieron ellos al escuchar la ley de Dios en el Sinaí? Al mismo tiempo de leer Génesis 2, versículo 1 al 3. ¿Tú qué crees que entendieron ellos al comparar Génesis 2, versículo 1 al 3, el día del Señor, con Éxodo 20, versículo 8? ¿Tú qué crees que ellos entendieron al leer estos 2 pasajes? En primer lugar, ellos tendrían que entender, hermanos, que el día de reposo no nace en Éxodo 20. El día de reposo no nace en los 10 mandamientos, sino que el día de reposo nació ¿dónde? En la creación, ¿no es cierto? En el 7º día de la creación. ¿Pero qué crees? Esa creación era perfecta. En esa creación no había pecado. Era un paraíso dominado por la perfección de Dios. Y entonces ahí había un reposo total. ¿No es cierto? Pero ahora los judíos entendían que tenían que obedecer los 10 mandamientos, tenían que obedecer a Dios para poder recuperar ese reposo total. Recuerda, hermanos, estas palabras son para los judíos. Y si tú lees Deuteronomios 28, Dios les dice: me obedeces, te bendigo. Me desobedeces, te maldigo. Deuteronomios 28. Entonces, ellos al pensar en el día de reposo, ellos comparaban ese día de Génesis 2 con la ley de Dios. Y entonces ellos decían: ahora no somos perfectos como aquel día. Y entonces hoy necesitamos obedecer a Dios para poder alcanzar ese día de reposo total. Necesitamos obedecer los 10 mandamientos.
Y entonces Dios estableció un día séptimo para que yo pueda meditar, para que yo pueda examinar mi vida y así yo compararme si estoy bien delante de Dios. Y ver si puedo alcanzar ese día de reposo. Eso es lo que pensaban los judíos de aquella época. Resumiendo, hermanos, todo lo que hemos visto hasta ahora, el reposo sabático, hermanos, es una declaración de que la obra de Dios fue completada. También es una manifestación del deleite y satisfacción de Dios por todo lo que había hecho. Igual vemos, hermanos, que el día de reposo es un tipo de sombra y figura del reposo eterno que ha de venir, porque Dios lo está preparando para su pueblo. Y por último, hermanos, vemos que el día de reposo es un patrón para toda la raza humana. Esto es todo lo que hemos visto hasta ahorita, hermanos. Y es importante entenderlo para poder entender el día de reposo. Pero ¿sabes algo? Dios no se limitó por darnos ejemplos para seguir entendiendo el día de reposo. Sigamos examinando un poquito más Génesis 2. Vean lo que dice Génesis 2, versículo 3. Génesis 2, versículo 3. Vean lo que dice. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Detengámonos ahí. Dice la palabra de Dios, bendijo Dios al día séptimo, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos, hermanos, nosotros hemos minimizado muy grandemente la palabra bendijo o bendición. Hemos minimizado muy grandemente la palabra bendición, porque siempre, no hay ni un cristiano que yo no vea que siempre diga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Y entonces, el Dios te bendiga para nosotros es un saludo, ¿no es cierto? Y por eso, hermanos, nosotros hemos perdido la importancia de la palabra bendición o de la palabra Dios te bendiga. Porque el Dios te bendiga para nosotros es un hola, ¿cómo estás? O un hola, Dios. Para eso es Dios te bendiga, porque lo hemos minimizado tanto. Pero ¿sabes algo, hermanos? La palabra bendición es una palabra muy importante. El texto dice bendijo Dios, ¿no es cierto? Y esa palabra de bendijo tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, el ser bendecido significa tener el favor de Dios. Eso significa el ser bendecido, tener el favor de Dios. También el ser bendecido significa estar en la presencia de Dios. Pero también el ser bendecido significa tener la buena voluntad de Dios en mi vida. O sea, cuando Dios bendice algo, Él declara su favor sobre lo que ha bendecido. Y a su vez cumple lo que Dios ha establecido para lo que ha bendecido. Ya se quedaron con las caras de what, ¿qué dijo? No se preocupen, hermanos, se los voy a explicar para no envolverlos. Vean lo que dice Génesis 1:22, porque con estas palabras lo vamos a entender perfectamente. Génesis capítulo 1, versículo 22. Génesis capítulo 1, versículo 22. Aquí está el claro ejemplo. Vean, dice Génesis 1, versículo 22. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Nota, hermanos, aquí Dios está bendiciendo a los peces y a las aves, ¿no es cierto? Pero dentro de esa bendición, hermanos, Dios está estableciendo el propósito de estos animales. ¿Cuál es el propósito? Llenar el mar y llenar la tierra, ¿no es cierto? Esto se ve claro. Este es el propósito de los animales. Dios quiere que los animales llenen la tierra. Ese era su propósito para ellos. Pero nota algo importante. Para que los animales pudieran llenar la tierra, ¿qué tenían que hacer? Reproducirse, ¿no es cierto? Empezar el proceso procreativo.
tenían que reproducirse. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo es que Dios, por su bendición que les dio a los animales, gracias a la bendición que le estaba dando a los animales, dentro de esa misma bendición venían las capacidades para que los animales pudieran reproducirse y así ellos cumplieran su propósito que Dios les había dado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para eso Dios los bendijo, para que ellos cumplieran el propósito que Dios les había determinado que hicieran. O sea, hermanos, no solamente era decirles multiplíquense y ya. No, Dios los bendijo. O sea, Dios puso en ellos el deseo de procrear, la capacidad de hacerlo, y así con esa bendición ellos ya podían cumplir su propósito de llenar la tierra y los mares. Porque Dios los bendijo. ¿Y sabes algo? Eso pasa exactamente con el ser humano. Lo mismito. Vean versículo 28. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuevamente, Dios los bendijo. O sea, Dios con su bendición le dio a Adán y a Eva la capacidad de reproducirse y a su vez les dio la inteligencia y las fuerzas para que ellos se pudieran señorear sobre la tierra y así ellos pudieran cumplir el propósito que Dios les había dado. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante la bendición. Porque la bendición te da el favor de Dios, pero también te da la capacidad para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer. Hermanos, la bendición de Dios no es una bendición como la nuestra. Eso tenemos que entenderlo muy claro. Tú bendices a alguien y a lo mejor tú lo dices por costumbre. Dios te bendiga. Y es por costumbre y nada más, ¿no es cierto? O a lo mejor tú realmente lo haces con el mejor deseo y tú realmente quieres el favor de Dios para esa persona y por eso le dices Dios te bendiga. Pero hay una realidad muy grande y la realidad es que tú no tienes el poder para hacer que esa bendición ocurra para el beneficio de esa persona. ¿O sí lo tienes? No. Pero ¿quién sí lo tiene? Dios. Dios sí tiene el poder para bendecir. Cuando Dios bendice, Él sí está expresando un buen deseo a favor de esa persona. Y sobre esa bendición que Él ha dado, Él dota a esa persona de todas las cosas para que Él pueda ser bendecido y cumpla el propósito por el cual Dios lo bendijo. Porque Él sí tiene el poder para hacerlo. Por ejemplo, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase los mares, y los mares cumplieron su función. ¿No es cierto? O sea, Él puede pronunciar lo que sea, y eso se va a cumplir, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y Él puede dar una bendición a alguien y se va a cumplir porque Él es el Dios Todopoderoso. Nosotros, hermanos, no tenemos la capacidad ni el poder para que nuestras palabras obedezcan. Y por desgracia, hermanos, hay personas que en su mal entendimiento piensan que ellos sí tienen el poder. Y por eso ahí tienes a muchos diciendo, decláralo en el nombre de Dios. Y ahí están las personas declarando que esta casa será mía. Pasan los años y esa casa que quería nunca fue suya porque Él no tiene el poder para que esa declaración se haga. Esa es la realidad, hermanos. Solo la palabra de Dios tiene el poder. No tu palabra, sino la palabra de Dios. Vean lo que dice Isaías 55:10. Isaías 55, versículo 10, vean lo que dice. Isaías 55, versículo 10, escucha, dice así, Isaías 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, escucha,
así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que habrá lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Nota, hermanos, que la palabra de Dios hace lo que Él quiere, ¿no es cierto? Lo que Él dice se hace. Su palabra no regresa vacía, sino que hará lo que yo quiero hacer. Entonces, hermanos, cuando Dios bendice, Él da el favor que promete y Dios lo bendice para lo que Él quiera. En otras palabras, hermanos, Dios da su favor y Dios bendijo al día séptimo de la creación. Y bendijo Dios el día séptimo. Dios bendijo al día séptimo. ¿Qué implica eso, hermanos? ¿Qué implica que Dios haya bendecido al día séptimo? Implica, hermanos, que Dios dio un favor especial a ese día séptimo. Él le dio un favor especial. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, ese favor que Dios le dio al día séptimo, ¿fue para beneficio de quién? Dios, ¿a quién benefició con ese favor en el día séptimo? Porque Él bendijo al día séptimo. Y hay un favor, hay una bendición. Y entonces, ¿a quién bendijo con ese favor en el día séptimo? Antes que respondamos esa pregunta, hermanos, recuerda que Génesis 1 dice que Dios creó todo en 6 días, ¿no es cierto? En 6 días de 24 horas por día. Y Dios, hermanos, describe esos días como mañana y tarde, ¿no es cierto? O sea, un tiempo de 24 horas, mañana y tarde. Sin embargo, hermanos, ese periodo de 24 horas solo cuenta para nosotros, no cuenta para Dios. Y lo voy a explicar, hermanos, y espero que me entiendan. Dios es un Dios eterno, ¿no es cierto? Y Dios existe en esa eternidad. Por eso Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Eso significa que Él es eterno. Yo siempre he estado. Yo soy el que soy. Yo soy un ser eterno. Él no vive bajo el tiempo. Él no vive bajo el espacio donde nosotros vivimos. El tiempo, hermanos, es parte de la creación de Dios. Lo mismo que el espacio, lo mismo que la materia. Todo eso es parte de la creación de Dios. ¿Aquí en este mundo existe un tiempo? ¿Sí? ¿Existe una materia? ¿Sí? ¿Existe un espacio? Sí. Pero Dios trasciende todo eso. Dios está por encima de todo eso. Por esa razón, hermanos, cuando Dios bendijo al día séptimo, indudablemente Dios estaba dando su favor, su beneficio al ser humano. Porque Él está fuera de todo este tiempo y espacio. Él trasciende más que todo eso. Y entonces, por lógica, cuando Él bendijo al día séptimo, por lógica Él estaba bendiciendo también al ser humano. Y entonces el beneficio no era para Dios, era para el ser humano. Lo volvemos a repetir, hermanos. Dios pudo crear todo en un segundo, sí. Pero Él decidió crearlo todo en 6 días y al séptimo descansar para que así nosotros tuviéramos un patrón de cómo teníamos que vivir. Y ese patrón, hermanos, se le conoce como los días de la semana. Y dentro de esa semana, Dios bendijo el día séptimo. Y años después, hermanos, en esas tablas de piedra que Dios mismo escribió y que Dios mismo se las entregó a Moisés, Dios ahí explica de manera explícita el significado del día séptimo. Y Él dice en Éxodo 29, vean lo que dice otra vez para que se nos quede bien grabados. Éxodo 20, versículo 9, vean lo que dice. Éxodo 20, versículo 9, vean lo que dice Éxodo 20, versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora nota algo, dice al final que Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿no es cierto? La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, y no se me pierdan aquí es, ¿cuál día de reposo? ¿El de Génesis 2 o el del hombre en Génesis 20? ¿Cuál día de reposo? Porque fíjate algo interesante, hermanos, versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Este día de reposo para quién es? Para el hombre, porque Dios le está mandando al hombre, ¿no es cierto? Dios le está diciendo al hombre, tú hombre, 6 días trabajarás y harás tu obra y al 7º vas a reposar, ¿no es cierto? Este es un mandato para el hombre. Pero versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en él, y reposó en el 7º día. ¿Aquí quién reposó, hermanos? Dios. Aquí reposó Dios, porque Él creó todo en 6 días y en el 7º descansó, ¿no es cierto? Ahora, nota cómo Dios pasa del reposo del hombre al reposo suyo. Y termina diciendo, versículo 11, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. ¿Cuál día de reposo bendijo Dios? ¿El de él o el del hombre? Una pregunta interesante, ¿no es cierto? Evidentemente, hermanos, Dios bendijo los dos. Los dos. Porque Él está diciendo que así como bendijo el día de reposo en Génesis 2, así también está bendiciendo el día de reposo para ustedes en Éxodo 20. En otras palabras, Dios dice, guarda el día de reposo porque al principio de la creación yo bendije ese día y lo santifiqué. Recuerda, hermanos, ese día fue para el beneficio del hombre, no fue para beneficio de Dios, porque Dios está por encima de todo eso. Simplemente, hermanos, el día de reposo fue hecho para el hombre. Pero nota algo importantísimo que encontramos en Génesis 2, versículo 3. Nota Génesis 2, versículo 3 y dice, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. No solo Dios lo bendijo, no solo Dios le dio un favor especial, sino que también lo santificó. Esa palabra santificó viene de su raíz de santo. Y santo, hermanos, quiere decir, o su significado de santo es separado. Literalmente significa santo eso, separado, separado. O sea, Dios, hermanos, separó ese día de los demás para ponerlo en una posición más elevada. Dios separó el día 7º de los 6 días para ponerlo en una posición más elevada. O sea, Dios, hermanos, designó el día 7º como un día exaltado, como un día elevado, como un día separado de los demás días. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito Dios lo separó, Dios lo elevó de los otros días? Lo hizo, hermanos, porque Dios nos está mostrando que ese día es un día que solo le pertenece a Él. Por eso lo separó. Por eso lo separó de los demás. Por eso, hermanos, es un día separado de los demás porque solo le pertenece a Dios. Ahora, no te confundas, hermanos, porque alguien puede decir, entonces en el día de reposo no voy a hacer nada porque el Señor es su día. Y entonces yo no voy a hacer nada en el día de reposo porque ese día le pertenece solo al Señor. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Eso tú lo estás pensando. Tú no quieres trabajar.
Eso yo no lo estoy diciendo, hermanos, y no es por ahí. Lo único que estamos diciendo, hermanos, es que Dios en Génesis 2 declaró el séptimo día como un tiempo para el hombre donde Dios tenía que estar presente. Eso es lo que estoy diciendo. Dios hizo el día de reposo para el hombre, pero en ese reposo tenía que existir también Dios. Vean lo que dice Isaías 58:13. Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, versículo 13. Dice así. Isaías 58, versículo 13. Dice, si retrajeres, o sea, si vuelves del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nota, hermanos, que el día de reposo, sí, es un día para descanso, sí, es un día para beneficio del hombre, pero también es un día para que te deleites en Dios. Tú lo llamarás delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerarás, no andando en tus caminos, sino en los caminos de Dios, porque es un día para Dios. Hermanos, Dios no hizo al hombre para que en los 7 días de la semana solo esté trabaje, sin ningún tipo de reposo, no. ¿Adán tenía que trabajar la tierra? Sí, pero también tenía que cultivar una relación con Dios. También era importante su relación con Dios, con su Creador. Hermanos, sabemos que hay cosas necesarias que no podemos dejar de hacer porque son importantes, pero escucha esto, hermanos. El creyente verdadero sabrá guardarse de los afanes innecesarios en ese día de reposo. Y el cristiano verdadero cultivará una relación íntima con su Dios en ese día de reposo. Eso hace el verdadero cristiano. Como ya lo mencionamos, hermanos, el día de reposo fue instituido para el beneficio y el gozo del ser humano. Dios bendijo ese día y lo santificó, enseñándonos que no es una carga, sino que es un deleite. Es un deleite el día de reposo, porque Dios lo estableció para estar en comunión con Él. De los 6 días de trabajo y estrés, Dios nos da un día para deleitarnos en Él y así nosotros podamos encontrar la paz, la tranquilidad, su ayuda, sus fuerzas, su gozo en Él. Hermanos, el día de reposo debe de ser una carga para un cristiano. Ese día especial que solamente es entre tú y Dios, ¿debe de ser una carga para el cristiano? No creo, hermanos, porque Dios nos da una salvación. Y si pensamos y meditamos en eso que hizo Él por nosotros, entonces eso se tiene que volver en un deleite para nosotros. Y entonces no es una carga un día para el Señor, porque los hijos de Dios, hermanos, aman estar con su Dios, aman escuchar la palabra de Dios. Y los hijos de Dios deben amar tener un día para Dios. Los hijos de Dios deben de tener y deben de amar un día que en toda la semana no se encuentran, pero hay un día donde se encuentran y adoran a su Dios y ellos deben de amar ese día. Hay gente que dice, pero pastor, yo no fui al servicio de la iglesia, pero yo estoy en espíritu. Hermanos, aquí no somos espiritistas. Aquí no predicamos a espíritus, aquí predicamos a gente, aquí necesitamos a personas en cuerpo presente que escuchen la palabra de Dios y se deleiten en su Dios. Hermano, tú solamente puedes faltar a la iglesia, ¿sabes cuándo?
Cuando tú tienes una excusa tan grande que puedas dársela a Dios y que Él acepte. Solo así puedes faltar a la iglesia. Cuando tu excusa sea tan grande y le digas, Señor, voy a faltar por esto, el Señor te diga, sí, falta por esto. Porque ustedes vienen a la iglesia por mandato de Dios. Ustedes no vienen por nosotros los pastores. Ustedes vienen porque Dios lo ha mandado. Entonces, si Él lo ha mandado, entonces cuando quieras faltar, hermanos, tú te tienes que arreglar con Dios. Porque Él lo ha mandado. Nosotros solo somos servidores del Señor. Hermanos, ustedes realmente tienen, y cada uno de nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios como Dios lo ha mandado. Solo imagínate que un día domingo ni Sergio ni yo vengamos, que no haya predicación y tú vengas y te sientes. ¿Qué vas a hacer, hermanos? ¿Qué vas a hacer en el tiempo de predicación si Sergio y yo no estamos para predicar? ¿Solo vas a cantar alabanzas toda una hora? ¿Qué vas a hacer, hermanos? Hermano, tú y yo tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fue Dios el que nos convocó aquí. Por eso estamos aquí, porque Dios es el que nos convoca. Nosotros nos convoca para predicarles a ustedes y a ustedes los convoca para que nos escuchen a nosotros. Y ese es el modelo que Dios instituyó en su iglesia. Pastores, ovejas. Y cada quien cumple con su rol, porque Dios así lo instituyó. Y entonces tú debes de ser un hombre y una mujer que te agrade venir a tu iglesia, porque tú quieres un día para el Señor. Entonces, hermanos, nota que debemos de ver el día del Señor como un tiempo deleitoso, no como una carga. El venir a la iglesia no es una carga. Y si es una carga para ti, hermano, examina tu vida, examina tu corazón, porque lo más probable es que tú no seas cristiano. Porque el verdadero cristiano ama estar con su Dios, ama estar con los hijos de Dios, ama involucrarse en las cosas de Dios. Hermanos, Dios estableció un día de la semana, solo un día de la semana para que nosotros podamos encontrarnos de forma especial con nuestro Dios, con nuestro Señor. Porque aquí, hermanos, aquí es donde nuestras almas son curadas. Después de esa larga semana de estrés, de luchas, de preocupaciones, aquí es donde los hijos de Dios se reúnen después de estar separados una semana para gozarse y exhortarse en el amor y en las buenas obras en el Señor. Para eso nos juntamos aquí, hermanos. No venimos aquí para perder el tiempo y ver cómo el payaso de enfrente les habla. No. Hay un propósito, hermanos. Un propósito establecido por Dios. Y hermanos, no estamos hablando de rituales religiosos. No estamos hablando de que tengo que guardar un sábado ritualista y religioso. No. Estamos hablando de una comunión deleitosa con Dios. De una comunión entre tú y tu Dios. Hermanos, esperemos este tiempo con ansias. Nos preparamos toda una semana, hermanos, para llegar a este día con corazones dispuestos, con gozo, con alegría para tener comunión con nuestro Señor. Porque, hermanos, ¿para qué vienes todo triste, todo apagado? Si aquí está el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. Aunque no lo creas, hermanos, aquí está Dios. Y Él nos está viendo. Y Él nos está sanando nuestros corazones. Y ahorita que estamos predicando su palabra, Él empieza a tocar corazones de cada uno de nosotros, porque Él sabe que necesitamos renovar nuestras fuerzas. Y yo te pregunto, entonces hay que guardar el Sabbat. Nosotros tenemos que ser como los judíos que guardaban los días sábados. Solamente les voy a decir algo, hermanos. Cuando vino el Señor Jesucristo, gracias al nuevo pacto cambiaron muchas cosas. Una de ellas fue el Sabbat. Una de ellas fue la forma religiosa de guardar el sábado. Cambió. Todo eso cambió. Pero ¿sabes lo que no cambió? Nunca ha cambiado el verdadero día de reposo.
Nosotros tenemos un día de reposo. Y la siguiente predicación, el siguiente estudio, hermanos, para que no se queden con esas dudas de que si practico el sábado o no practico el sábado. El próximo estudio vamos a ver, hermanos, por qué cambió de sábado a domingo. Pero hay una realidad, hermanos, y es que ese día siempre ha estado ahí. Ese día de deleite para con tu Señor siempre ha estado ahí. Y un verdadero creyente amará ese día porque es un día de comunión con su Dios. Los creyentes verdaderos aman escuchar la palabra de Dios. Los creyentes verdaderos aman en estar reunidos con el pueblo de Dios. Y el día de reposo, hermanos, simplemente es un tiempo con tu Dios, con aquel que nos redimió de nuestros pecados, con aquel que nos salvó de la muerte a la vida eterna. Y ese, hermanos, debe de ser tu mayor satisfacción. Estar con tu Dios. Porque ¿sabes algo, hermanos? No hay regalo más grande que Dios mismo. Por eso venimos aquí, porque aquí está Él. Aquí está su presencia, aquí está su espíritu. Y Él es nuestro regalo más grande. Y de la misma manera pasa con la salvación, ¿sabías? Tú vas a ir al cielo, hermanos, si crees en Cristo Jesús. Pero el cielo no es lo más glorioso. ¿Sabes qué es lo más glorioso en el cielo? Dios. Dios. Eso es lo más glorioso que habrá en ese lugar. Dios. Él es el regalo más grande, hermanos. Él mismo. Y Él mismo se entregó a nosotros. Y Él mismo estableció un día para que nosotros pudiéramos deleitarnos en su presencia, pudiéramos gozarnos. Y si tenemos una carga, decirle, Señor, ayúdame con mi carga. Y aquí estoy yo. Y como dice Hebreos, todos tenemos una entrada al trono de la gracia para el oportuno socorro. Pero tienes que venir, tienes que estar presente. Por eso, hermanos, no menospreciemos el día de reposo. No menospreciemos el venir a la iglesia, porque Él es nuestro regalo más grande. Amén. Oremos al Señor, hermanos.